Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de Janina Latorre, una de las personalidades más polémicas y, para muchos, la colaboradora más influyente de la televisión argentina actual. Sí, la verdad es que tenemos un análisis muy completo sobre la mesa que desentraña su carrera, su estilo, que es como poco único. Exacto. La misión de hoy es intentar entender cómo alguien que, bueno, no viene del periodismo ni de la comunicación, ha llegado a tener un papel tan central. Justo, vamos a desgranar eso. Empezaremos por definir su personaje, luego exploraremos los factores que le han dado una libertad particular y finalmente su trayectoria y las alianzas clave que la impulsaron. Es que lo fascinante de su caso es esa combinación de elementos. A ver, Por un lado, una personalidad sin filtros. Por otro, una situación económica que le da lo que La Fuente llama cierta impunidad. Y claro, a eso se suma una serie de encuentros y oportunidades estratégicas. ya. Veremos cómo supo capitalizar un estilo que ya mostraba en su vida privada y en redes para convertirlo en su marca profesional. Pues para entenderla, hay que empezar por ahí, por su estilo. Es directo, a menudo brutal. Sí. La Fuente recoge frases suyas como «fui muy reprimida» y usa una expresión argentina que es «fui muy concha seca» y que ahora dice «me liberé». Claro, ella misma lo explica así, sin tapujos. Y parece que se deleita en ser el centro de la conversación, diciendo cosas como «me encanta que me tengan miedo». Exacto. Su fortaleza, y esto lo señala el análisis, reside en hasta dónde te animas a llegar a decir y cómo decirlo. No es solo el qué, es el cómo. No es solo la confrontación, hay un ingenio detrás. La Fuente la describe como súper graciosa y alguien que nada muy bien en el conflicto como pocos. Y que no le teme a nadie. El material recuerda enfrentamientos memorables. Uf, sí. Por ejemplo, con Graciela Alfano, a quien según dicen volvió loca. Sí. O incluso con Moria Kazán. Y ahí el análisis se pregunta, ¿qué panelista se animaba a contestarle a Moria de esa manera? Nadie, absolutamente nadie. Eso marcó un antes y un después. Desde luego. Para situar un poco a quien nos escucha, Moria Kazán en Argentina es una diva histórica, una figura casi intocable. Claro, Y de repente llega Latorre, y no solo le responde, sino que la desafía, cara a cara. fue un punto de inflexión. Sin duda, fue una demostración de poder. Demostró que las viejas jerarquías del espectáculo ya no valían, que el respeto ya no se ganaba solo con la trayectoria, sino con la capacidad de generar un titular. Ahí está, de dominar el directo. Y en eso ella es una maestra. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión, que es, ¿de dónde saca esa audacia? Y aquí es donde se pone la cosa de verdad interesante. Ajá, Hay un factor clave que se menciona, su independencia económica. fundamental. Ella misma lo dice de forma contundente. Si no me pagan bien, me quedo en mi casa. Esa frase lo explica casi todo y plantea una cuestión importante porque La Fuente sugiere que ser millonaria le da esa cierta impunidad. Claro, Ojo, no es que no le guste su trabajo, al contrario, el análisis indica que le encanta trabajar, sí, eso parece. pero el hecho de no tener la presión económica que pueden tener otros colaboradores le permite, pues, asumir más riesgos. Ser más directa, sin miedo a las consecuencias laborales. Exactamente. Si la despiden, su vida no cambia. Y esa posición de poder en un medio tan inestable como la tele es enorme. Y le permite operar sin red de seguridad, por así decirlo. Eso es. Puede decir lo que piensa, por muy polémico que sea, porque su sustento no está en juego. Y esa impunidad, como la llama La Fuente, es la base sobre la que construye su personaje. Y es algo que el público, para bien o para mal, percibe. Claro. Da la sensación de que es genuina porque no tiene nada que perder. Y esa autenticidad, aunque sea brutal, conecta. Pero su llegada a los medios no fue para nada convencional. No venía de una cantera de periodistas. No, para nada. Según La Fuente, fue la periodista Cristina Pérez quien la descubrió. Una de las más respetadas de Argentina, ¿verdad? Y la anécdota es buenísima. Al parecer, la escuchaba en reuniones de amigos, en Miami, en Punta del Este, hacer análisis muy agudos. Ah, mira. Y le dijo, sí, vos tendrías que hacer esto en la radio. Vio el potencial antes que nadie. Totalmente. Y la convenció. Así que empezó en 2011 con una columna en el programa de Pérez, en Radio del Plata. Cristina en el País de las Maravillas se llamaba, creo. Ese. Ahí empezó a forjar su personaje público. Fue su laboratorio. De ahí saltó a la tele, pero sus primeras experiencias fueron un poco caóticas. Sí, bastante. La Fuente menciona su paso por el programa de Viviana Canosa en Canal 9, que ella misma recuerda como un desastre.
Y también su participación en Implacables. Ahí tuvo el famoso episodio con Jorge Porcel hijo. Cierto. Un momento de muchísima tensión que se hizo muy viral. Y ya dejaba ver su capacidad para generar momentos televisivos de alto impacto, aunque fuera a través del conflicto puro y duro. Esas primeras apariciones, aunque accidentadas, la pusieron en el mapa. Claro. Y entonces aparece la figura clave. El gran salto llega con Ángel de Brito. Exacto. Él la ve en esas primeras apariciones en radio y televisión y empieza a invitarla a su programa BDB. Y la conexión es inmediata. Es una sinergia perfecta. Tanto que cuando se crea Los Ángeles de la Mañana, LAM, Ángel de Brito la pide explícitamente. La quiero a Janina para el panel. Esa es la frase que recoge La Fuente. Una apuesta personal. Y había una sintonía total entre ellos. Ángel es muy directo y a Janina pues le da rienda suelta a ese estilo que ya cultivaba en Twitter. Encajaban como un guante. Desde el principio, su asiento en el plató era un lugar preponderante. No era una más. Interesante porque el formato de LAM al principio era más suave, más de magazine. Sí, más generalista. Pero la química entre ellos y el estilo de la torre terminaron por definir la identidad del programa. Totalmente. Él le dio la plataforma y la libertad, y ella le devolvió momentos televisivos que cimentaron el éxito del formato. Una alianza donde ambos ganaron. Absolutamente. Pero hubo otra figura crucial, Jorge Lanata. Que esto ya es otro nivel. Para que nos situemos, Lanata es una de las figuras más importantes del periodismo de investigación en Argentina. Exacto. Un periodista muy serio con una credibilidad enorme. Y de repente la ficha para su programa de radio, Lanata sin filtro. El impacto fue tremendo. La fuente señala que a Lanata le gustaba ese estilo que venía del barro del espectáculo. Esa mirada sin complejos. Le dio visibilidad en un circuito más serio y la legitimó ante otro tipo de público que quizás nunca la habría escuchado de otra manera. Ella misma ha dicho que quedó enamorada de Jorge, profesionalmente, claro. Sí, estuvo allí 1 o 2 años haciendo un segmento sobre los famosos y las fotos marginales. Y tuvo mucho éxito, hasta el punto de que se generó un conflicto de horarios con LAM, ¿no? Sí, el análisis apunta a eso. Tuvo que dejar el programa de Lanata porque le coincidía. Y tuvo que elegir. Y eligió LAM. Una decisión que, vista con perspectiva, parece que fue la acertada para su carrera. Demuestra dónde estaban sus lealtades. La alianza con De Brito fue el pilar, pero el paso por lo de Lanata fue ese impulso que demostró que su estilo funcionaba más allá de su nicho. Fue su carta de presentación, sí, la que demostró que detrás del personaje polémico había alguien con una visión que interesaba en otros círculos. Entonces, si recapitulamos, tenemos un recorrido fascinante. Sí, la verdad. Se parte de una personalidad arrolladora, sin miedo a nada. Le sumamos la libertad que le da su independencia económica para operar sin filtros. Y todo eso combinado con una gran inteligencia para aprovechar las oportunidades. Y para forjar alianzas estratégicas con 2 figuras clave, Ángel de Brito en el mundo del corazón y Jorge Lanata en el periodismo generalista. Así se construyó la marca Janina Latorre. Y esto los deja con una reflexión final. El material también menciona que no todas sus alianzas han durado. La que tuvo con Marcelo Polino, por ejemplo, terminó fatal. A la greña, como se suele decir. Exacto. Y esto plantea una pregunta interesante para quien nos escucha. En una carrera que se nutre del conflicto, cuya marca es no tener filtros, ¿es posible mantener alianzas a largo plazo? O por el contrario. O por el contrario, ese ciclo de crear y romper relaciones es una parte inevitable y quizás hasta necesaria para mantener vivo el personaje que la llevó al éxito.